Bueno, esta es la parte 2 de acondicionamiento de la señal. Cuando tenemos un sensor con una corriente constante que está representada por este símbolo, como en nuestro caso es el termistor y una resistencia en paralelo, la rampa que se va a obtener aquí en la salida pues es una rampa negativa que puede ir desde 3.7 o desde 4 volts inclusive, o de 2 volts hasta un voltaje más chico. Entonces por eso es una rampa negativa. Como ya tiene corriente constante y la RP en paralelo con el termistor, pues esta gráfica ya es lineal, pero tiene pendiente negativa. En este caso se ve que a 0 o 5 grados se tiene 3.7, a 70 grados se obtiene 1 volt. Entonces la ecuación del tipo y igual a mx más b, o dependiendo de la pendiente, se va a ser negativa o si b va a ser positivo o negativo. Se obtiene que el circuito CAS, el circuito de acondicionamiento de la señal, se debe de expresar de esta manera, ¿verdad? 3.7, 1 volt es los rangos de la rampa negativa, y para 3.7, como está representando 0 o 5 grados centígrados en este caso, como lo veíamos acá, pues tenemos que lo podemos representar como 5 milivolts, y a 1 volt, que es 70 grados centígrados, como 700 milivolts. Entonces ahora la rampa que se desea de salida es una rampa positiva. Bien, de esta ecuación, de este circuito CAS, la ecuación lineal es esta: MBIN más el voltaje de offset, que es la variable B, y se obtienen las dos ecuaciones, o sea, 0.005 volts igual a M 3.7, porque 3.7 es el voltaje de entrada, MBIN más B offset, y los puntos 700 es el voltaje de salida, MBIN para 1 volt, ¿está? Y los offset. Entonces, por eliminación, el offset se elimina. De 700 le restamos 5, quedan 0.695 volts igual a M por 3.7 menos 1 es 2.7 negativo. Y la ecuación 1 se le resta a la ecuación 2. Por eso nos queda 0.695 y 1 menos 3.7 da menos 2.7. Entonces M va a ser esta división, y obtenemos menos 0.2574. ¿Ok? Entonces ya de aquí lo sustituimos en la ecuación y obtenemos la ecuación principal, BO igual a MBIN más BO, porque ya despejamos el offset, y se puede ver en esta parte de la ecuación, se puede ver que dividiendo esta constante entre 0.25 nos da menos 3.7. entonces ya tenemos la ganancia y tenemos el voltaje del amplificador diferencial, donde una de las entradas va a recibir el voltaje y la otra menos 3.7, que es un voltaje de referencia. Bien, para poder convertir una rampa bueno, aquí vemos que la ganancia para obtener 0.25 pues es entre 2.1 kilo entre 8.25. Y aquí vemos que en las siguientes fotos vamos a ver cómo queda este circuito, y aquí nos vamos a dar cuenta que este circuito, con los valores que le dimos hace un momento, nos da lo siguiente. O sea, ya obtuvimos los valores, ya obtuvimos la ecuación, que es aquí está abajo, 0.25 BI menos 3.7. Entonces esto significa que este es un voltaje de referencia que va a ir a la entrada inversora, porque este es un seguidor, en la entrada no inversora, 3.7 volts. Y el voltaje de entrada del termistor va a ir aquí, en este seguidor, pero este voltaje
independientemente que yo lo haya representado con este potenciómetro, este voltaje va a ir a la entrada inversora. Aquí se ve. ¿Okay? ¿Por qué? Porque como la rampa disminuye, aquí la vemos del lado izquierdo, entonces la tenemos que poner en la entrada inversora para que cuando se haga la resta en la ecuación el voltaje aumente, y así estamos convirtiendo una rampa negativa en una rampa positiva. Entonces eso es muy importante en cualquier transductor, cualquier sensor que te da una rampa negativa y lo ocupas con rampa positiva. Esa señal del sensor debe de ir a la entrada inversora, y el voltaje de referencia que estás con su seguidor de voltaje, el voltaje de referencia debe de ir a la entrada no inversora. Ya en la salida colocamos un seguidor de voltaje para no afectar la impedancia, la ganancia, ¿verdad? Y ya vamos a obtener esa rampa positiva. Y entonces pues esa es la solución que ustedes van a lograr en su práctica, que sería la parte final de su práctica del termistor. Entonces cada grupo o cada equipo va a obtener voltajes diferentes, porque obtuvieron un voltaje en el circuito con corriente constante, un voltaje a 0 grados centígrados, y un voltaje que disminuyó a 70 grados centígrados o 80 grados o 60 grados, dependiendo a qué temperatura le aplicaron al termistor. ¿Okay? Entonces ustedes desean 2 voltajes de salida, porque para 5 grados, pues, que es este, yo deseo 5 milivolts para poderlo ver en un voltímetro. Entonces ya acá en la salida, del lado derecho, ya puedo yo poner un voltímetro digital y me va a dar la temperatura exacta. Okay. Y así cuando yo tenga, aquí se ve, cuando yo tenga un volt que corresponde a 70 grados centígrados, pues yo quiero 700 milivolts. Gracias al amplificador diferencial me va a dar 700 milivolts aquí, y entonces yo voy a ver ya en un voltímetro el número 70.0, que corresponde a 70.0 grados centígrados. Pues ya queda linealizado el circuito. Entonces esto es lo que quería aclarar del acondicionamiento de la señal para su experimento del termistor. Y como les mencionaba hace un momento, por eso es que ustedes empezaron su práctica poniendo el generador de corriente constante con un transistor PNP y el circuito que ya les di en clase, y este era el circuito final al que iban a llegar. Entonces sí necesitamos que tengan esas lecturas para que saquen el resultado. Muy bien, eso es todo. Gracias.